Bueno, Nos hemos reencontrado. nos hemos reencontrado. ¿Usted creía que yo me iba a morir en un parapente o en un parasailing? Pero nunca me imaginé que usted iba a volar. Bueno, vuelo por el peso. Me cuelgo y me lleva solo. Qué cosa, No, ¿eh? no, en realidad Sufrió mucho. no sufrí, fueron unos días, después de 2 años de no salir, unos días muy esperados y bueno, y una realidad totalmente distinta, ¿no? La realidad de los isleños y la realidad de las islas en el Caribe no tiene nada que ver con... Digamos a quienes nos ven que estuvo sufriendo en Aruba, acá, Estuve unos días Crespo. en Aruba y realmente, bueno, escapando, ¿no? Un poco de todo, de la esquizorrealidad. Yo quería, ya que retomamos y tenemos un invitado que no les ajeno lo que yo voy a decir, quería hacer una recordación. ¿Sí? ¿Cómo no? Y no voy a hablar de Grieta en esa recordación. Obviamente a vos no te va a escapar porque tenías la misma edad que yo, éramos muy chiquitos. El 16 de junio de 1955 fue el primer atentado criminal de la aviación naval militar. Sí, claro. 309 muertos, 700 heridos, y no es grieta, es amoralidad. Sí, es batallar una fuerza armada contra un pueblo indefenso, ¿no? Un disparate, ¿no? Sí. Entonces vos decís, ya no es que sos peronista o sos de izquierda, ya es realmente que no les importe nada. Pero yo creo que es casi un símbolo de la degradación que manifiesta la derecha cuando tiene una cuota de poder, ¿no? Entonces puede usar los tanques, puede usar los aviones, puede usar las balas. No hay valores civilizatorios ahí. Es la ley de la prepotencia de la Pero fuerza, aparte, si ¿no? lo querías voltear a Perón, creo que había otros medios que no masacrar al pueblo que se estaba juntando en Sí, la plaza. está No me claro. parece un disparate. Por eso te dije, creo que ni grieta, creo que es amoralidad. Sí, ¿no? totalmente. Hemos vivido cosas Sí, sí. después. Sí, sí, Yo te sí. diría que fue casi como una nueva situación que se generó a partir de eso, porque después tuvimos golpes, contragolpes, hasta la brutalidad Del del 76. 76. Porque del 76 al 82 La masacre. fue la masacre de otra forma, ¿no? Miles Sí. y miles de Sí, desaparecidos. Pero también algo tenemos que nosotros asimilar para afirmarnos en que más allá de las diferencias, la democracia, Bueno, las leyes, por eso te la decía, convivencia. creo que la memoria es el mejor activo que tenemos sobre este tipo de latrocinio, de atrocidades. Totalmente. Hola, ¿cómo te va? Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, por supuesto desde Washington. Un gusto tenerte acá. Han pasado acontecimientos muy importantes, ¿no? Se realizó la semana pasada la 9ª cumbre de las Américas. Vos participaste como parte de la delegación junto al presidente Alberto Fernández y otros funcionarios del gobierno. Nos parecía muy interesante poder escucharte, tener algunas reflexiones, intercambios sobre el significado de esta cumbre que, bueno, tuvo aristas para sacarle punta, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por poder conversar con ustedes y a través de ustedes con las muchas personas que ven este programa, Ariel y Eduardo. Permitime una cosa primero porque me tocó muy de cerca la evocación que hicieron del 16 de junio, porque yo creo que eso fue terrible, ¿no? Cuando uno ve esas imágenes, las compara con los bombardeos al Palacio de la Moneda del 11 de septiembre del año 73. No hubo otros episodios tan atroces. Pero vos sabés que yo pensaba que quizá tan grave como eso, tan terrible como eso fue el ocultamiento que se hizo de eso.
Yo que provengo de una familia, o de un padre básicamente, muy gorila, yo me enteré cuando pude leer por mí mismo la historia, porque si no, no me enteraba. Me había enterado de todas las cosas presuntamente negativas del peronismo, y nunca me había enterado del bombardeo a la plaza hasta ser preadolescente. Entonces, y lo quiero atar con otra cosa. Vengo de un acto que se hizo aquí por Belgrano, y se resaltaron todas las condiciones de Belgrano, ¿no? Militar, abogado, fundador de escuelas, inclusive de escuelas económicas, de la escuela, y no se dijo que era político. Uno de los oradores, después nuestro embajador sí lo dijo, pero no se dijo que era político. Y cuando el otro día estuve en el acto del ejército, a finales de mayo, se planteó todo el proceso emancipador del ejército, pero no hubo una sola palabra de autocrítica de cuando el ejército renunció a recibir el mandato del pueblo para obedecer el mandato de otros poderes exógenos. Entonces lo que quiero decir es la necesidad de revisar permanentemente cómo leemos nuestra historia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la mirada descolonial sobre el presente está muy relacionada con la mirada descolonial de nuestra historia, ¿no? Así que no podía dejar, porque mientras los escuchaba, me estaba dando vuelta en la cabeza estas cosas. Bueno, yendo a la... Mirá qué interesante, te corto un segundo. Vos sabés que el gran diario argentino, el diario del Clarinete, al día siguiente del 16 de junio, borró todo lo que apareció el 17 de junio. Eso no está en ningún lado. Mirá, no hay testimonios. No sabía. Que viene Esas con cosas lo que dijo. No pasan de casualidad. Esas cosas no pasan de casualidad, esas cosas. Por eso hay una línea histórica y otra línea histórica, y tenemos que en algún momento saldar eso, ¿no? Y realmente que gane la línea popular, definitivamente, ¿no? Porque si no nos va a ser muy difícil seguir luchando. Yo recién en este acto de la bandera decía, la bandera es un símbolo, pero el símbolo sin el contenido es una cuestión abstracta. El vacío, el vacío. Eso tiene que simbolizar que seamos capaces de mantener nuestras reservas, que seamos capaces de controlar nuestras exportaciones, que seamos capaces de mantener el valor de nuestra moneda. Y vos sabés que creo que hay una ley, permítame que me salí del tema, pero estamos entre compañeros y amigos, ¿no? Sí, claro. No, vos sabés que creo que hay una ley, la ley de los símbolos nacionales, que instituye la escarapela, la bandera, el escudo y yo creo que tendríamos que modificar esa y agregarle la moneda nacional. Pero bueno, no importa, vamos a la cumbre. Mire, la cumbre esta fue pensada originalmente por Estados Unidos para reeditar el viejo panamericanismo, ¿no? Para decir, Estados Unidos es una especie es la que fija el rumbo, y América, el resto de América lo sigue en un momento de disputa mundial, ¿no? De disputa, no solamente por la guerra, hay una disputa económica, por la preponderancia del dólar, por las tecnologías nuevas. Bueno, y América no lo siguió. No lo siguió. Empezó López Obrador. Ya había un antecedente de Carlos, ¿no? Porque el 2005, la cumbre realizada acá en la Argentina, justamente fue una especie de deadline, una modificación de la actitud de América Latina, o de las Américas, yo diría, con relación a Norteamérica. Pero además, Eduardo, sabia, porque si América no se hubiese desacoplado en el 2005 al área financiera global que la quería meter Estados Unidos a través del ALCA, en la crisis de 2008, nuestras economías se hubiesen desplomado, y nuestras economías vivieron los mejores años a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque habíamos ganado autonomía económica y autonomía financiera. Así que fue sabia.
No, les decía, empezó López Obrador diciendo yo no voy a ir, va a ir mi canciller, pero no yo. Y la verdad que la cumbre cambió de cara completamente, cambió de semblante con el discurso del presidente Fernández, que lo hizo tanto en nombre propio de su investidura nacional argentina, como del presidente de CELAC. Y planteó claramente que Estados Unidos, ni Estados Unidos ni ningún país puede ser una especie de mesa examinadora de los demás, porque entonces ¿dónde queda la soberanía? A mí me encantaría poder incidir y hacer que los Estados Unidos cierren las más de 800 bases militares que tienen en el mundo. Me encantaría, pero no puedo, es una decisión soberana de ellos, contra la cual hay que luchar de otras maneras, no diciéndole, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Entonces, si no lo podemos hacer nosotros, también tenemos que obligar a que no lo hagan con nosotros y que no le digan a un país qué sistema político tiene que tener. Tiene su propio sistémico de acuerdo con su historia, con su realidad. Tu idea es que decís Argentina y el presidente Alberto Fernández en particular fue un portavoz claro de ese mandato de los países de las Américas, digamos, parado con una actitud soberana. Mirá, no te quepa duda, porque primero por el clima en la reunión. La reunión comenzó a discutir algunos documentos, ¿no? Un documento de gobernabilidad democrática que los que lo hicieron, pero que están básicamente en OEA, ni siquiera fue los Estados Unidos como país, fue la OEA la que los hizo, fue Almagro, digamos, y su equipo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Que para ser democráticos tenemos que cumplir determinadas normas de procedimiento en la transparencia electoral y darle la fiscalización de eso a Almagro. Eso decía el documento. Eso se pudo cambiar en alguna medida, pero el problema no era cambiar un párrafo u otro párrafo, el problema es fundar la condición democrática de la región en una norma procedimental, en lugar de fundarla en la igualdad, en lugar de fundarla en el desarrollo, en lugar de fundarla en que hay que terminar con la pobreza en un continente extremadamente rico. Pero por la aplicación de políticas macroeconómicas de dominación, de dependencia, no podemos gozar, los pueblos no pueden gozar de esa riqueza. Entonces, en la medida que logremos eso, ahí sí vamos a mejorar todo nuestro sistema electoral e institucional. Entonces, el discurso de Fernández puso eso en segundo plano y planteó los otros temas, los que planteó él en el discurso. No al bloqueo, no a las sanciones, no a las exclusiones, y sí a la soberanía de cada país. Pero además después recibió felicitaciones del presidente Maduro, felicitaciones del presidente Díaz-Canel, felicitaciones del expresidente Evo. Quiere decir que para la región eso realmente operó como un catalizador de ese clamor de soberanía, de rebeldía, ¿no? que es lo que refresca un poco la esperanza, ¿no? en el continente. Vos sabés, Carlos, que yo te voy a llevar a mis vivencias en estos días aquí en la Argentina, ¿no? Más en contacto con la militancia política, con los militantes del Frente de Todos. Fue como una bocanada de oxígeno ese discurso. Vamos a ser francos, la dirigencia política argentina, sobre todo la militancia del Frente de Todos a lo largo y ancho del país, tenía una cuota de amargura, tiene una cuota de insatisfacción, de preocupación por lo que está pasando. Acá existe la esperanza, si hay continuidad en esta actitud, también trasladada a la política interna, de que se puedan ir recuperando banderas, valores, actitudes, decisiones por las cuales la gente votó en el 2019 y que hoy no se siente muy reflejada. No te quiero meter en el tema político interno, pero es la sensación que tengo. No, pero sí, pero déjame entrar con prudencia, pero y con la salvedad de la lejanía que tengo en la distancia física,
pero imagínate que mi corazón y mi energía está puesta en lo que está sucediendo en Argentina. Ahora, vos en política exterior, el discurso, la palabra es importante porque fija parámetros, porque vos no tenés ejercicio del poder de policía para poder concretar en los hechos tus palabras en otros países. Pero, Fernández también puso algunas cosas de política interna, porque él habló, por ejemplo, de la riqueza extrema e inesperada recibida por determinadas oligarquías nacionales, oligarquías internas, lo dijo textual con esas palabras, que se niegan a tributar por esa riqueza que no esperaban conseguir y que consiguieron, primero gracias a la pandemia y luego gracias a la guerra. Después, segundo, nosotros que logramos en el siglo XX industrializarnos y sustituir importaciones gracias a la guerra mundial. No porque a mí me alegre que haya una guerra, estoy hablando objetivamente, en términos económicos. Bueno, hoy día, América, y Argentina en particular, tiene excedentes tanto en energía como en alimentos, y con los precios internacionales que tienen esos productos, tendría que usufructuar de esa situación, y sin embargo la sufre. ¿Por qué la sufre? Porque la cuestión no es únicamente el precio al que está el producto que vos exportás, sino quién se apropia de la renta. Claro. Entonces, si vos exportás algo que está muy caro, pero esa renta se la apropian los grandes monopolios, entonces, esas palabras del presidente, esas palabras de soberanía, se tienen que aplicar a las políticas internas. Y se tienen que aplicar a no tomar partido, porque a mí me preocupó cuando, ustedes saben que el presidente Biden, en el almuerzo final, al que yo no asistí porque era un almuerzo muy selecto, habló de los riesgos de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, yo lo que prevengo en ese sentido es que no sea algo para decir, miren, tenemos diferencias en quién fue invitado a la cumbre y quién no, pero ojo que si hay una tercera guerra tenemos que estar de un lado. Y yo creo que Argentina tiene que tener mucho cuidado con eso, porque está la OTAN. Está la OTAN. Porque si realmente queremos evitar una tercera guerra, lo primero que hay que hacer es dejar de proveerle armas a una de las partes y firmar condiciones de un acuerdo que yo creo que los dos estados en pugna, tanto Ucrania como Rusia, están en condiciones de firmar. Ahora, si se la sigue alimentando para resolver la recesión interna de algún país con el complejo militar industrial, como alguna vez lo planteó Eisenhower en su momento, bueno, entonces ya ahí ya no es un problema de dos estados, sino que se está alimentando desde una perspectiva económica y financiera la guerra. Bueno, entonces hay que tener cuidado. Y además porque si una expansión de la OTAN implica un riesgo muy grande, primero para China a través del Índico, por el acuerdo que tiene la OTAN con Australia, pero fundamentalmente para nosotros, por la usurpación del Atlántico Sur, las islas y los mares. Y lo otro que tenemos que garantizar con ese discurso de soberanía es que el acuerdo estratégico con China tiene que proseguir para que se mantengan las inversiones en las obras de infraestructura que tenemos pendientes. Entonces, digo, el discurso es excelente. Y ahora lo que hay que hacer, como en todos los ámbitos de la vida, es crear el correlato entre el discurso y los hechos. ¿Cómo te repercutió en la OEA la fuerte crítica, y yo diría casi un llamado a la remoción del secretario general Luis Almagro de la Secretaría General? Bueno, nosotros estamos peleando contra Almagro contra el sinvergüenza de Almagro desde el día que llegamos. Ahora, Almagro yo llegué a mediados de 2020 acá, y en marzo de 2020 Almagro había sido reelegido, con 23 votos contra 10. Entonces, hay una mayoría muy considerable. Mientras no cambien el sentido de los gobiernos en la región, como cambió un poquito el de Chile, como probablemente veamos mañana qué pasa en la segunda vuelta en Colombia, qué pasa a fin de año
con Lula. Mientras eso no suceda, esa mayoría se va a mantener. Algunos dicen que el gobierno de los Estados no está cómodo con Almagro porque quisiera esas críticas que recibe. Pero yo creo que el principal soporte de Almagro no es el departamento, no es el gobierno federal de los Estados Unidos, sino que es una estructura demócrata y republicana que controla el estado de la Florida. Y si alguien le suelta la mano a Almagro, pierde el estado de la Florida, y nadie se quiere arriesgar a eso. Entonces creo que hay motivos de... Esto no quiero que se interprete como una injerencia mía en política interna, porque así como no me gusta que el embajador de Estados Unidos se meta en la política argentina, yo no estoy planteándolo como una crítica o como una toma de posición, sino como una perspectiva, como un análisis, ¿no? Entonces creo que va a ser muy difícil quebrar esa estructura muy fuerte que sostiene a Almagro, hasta tanto los pueblos de la región no modifiquen el sentido en que votan a sus gobiernos y esos nuevos gobiernos tengan una posición distinta de la que han tenido hasta ahora. No hay ningún margen, ¿no?, entre lo que está ocurriendo y una actitud de renovación, porque me parece que eso no le hace bien a América en su conjunto, no le hace bien a una institución como la OEA. La OEA siempre estuvo muy vinculado a procesos de dominación, de desestabilización democrática. Me parece que Almagro, en todo caso, es la frutilla más exagerada del postre que está en mal estado por abajo, ¿no? Mira, a mí me gustaría, sobre esto que vos decís, que es así, me gustaría añadir lo siguiente. Yo creo que nosotros, obviamente que Almagro es el símbolo, el ícono de una política. Ahora, yo tendría estaría muy alerta a no cambiar la figura de Almagro y a que se cambie la figura de Almagro y no se cambie la política. Y la política es de intervención, pero además mucho más sutil que en otras épocas, porque hoy se utilizan consignas amigables. Te pongo algunos ejemplos: cambio climático, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos humanos, transparencia electoral. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. Ahora, el problema es que yo primero te bloqueo, te aíslo de la economía internacional, te privo de los recursos estratégicos que tendría que disfrutar tu pueblo, pero yo hago que tu pueblo sufra por ese bloqueo. Entonces vos vas relajando la calidad institucional de tus instituciones y a veces se pueden cometer algunos deslices en esos grandes estándares. Y entonces después te digo, como no cumpliste esto, te ganaste que yo intervenga desde afuera. Entonces lo que hay que romper es esa lógica, no solamente el ícono, sino la política profunda que representa el ícono. Entonces no es solamente Almagro persona, es lo que simboliza Almagro como política, ¿no? Carlos, se nos está acabando el tiempo. Te voy a recordar el nombre de una película. Me pareció muy interesante, tanto lo que dijiste al principio como esto de ahora. Te voy a recordar el nombre de una película que está por arriba de Almagro, que es Mira quién habla. Bueno, mejor cierre imposible. Bueno, un lujo. La verdad que sí, te agradecemos mucho, Carlos. No, al contrario, al contrario. Y siempre la seguimos, porque sabes que es mi debilidad también la política internacional, latinoamericana. Si Almagro no nos pone plata para el programa, si nos pone plata no te sacamos más. Y si no nos pone, entonces seguís estando. No, yo los saludo mucho por el afecto, por la cercanía que me permite esto que extraño tanto, que es estar en mi país, por lo que hacen ustedes, por la democratización de la comunicación, y en particular a Eduardo, con el cual estoy en contacto mucho más cercano, más cotidiano que con vos, Ariel, a pesar de los años que hace que nos conocemos, por todo lo que él también hace, por la política interna y por la política exterior soberana. Bueno, vos viralizalo, así la gente entra, te ve, y nosotros podemos avanzar sobre otras... No, pero yo lo hago todos los sábados, ¿eh? Cuando Eduardo pone en los grupos, yo reproduzco todos los sábados, ¿eh? Bueno, un abrazo grande.
Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Abrazos. Nos estamos viendo. Bien, vamos al video entonces. Vamos al video, el Puerto de la Plata. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, plena actividad en el puerto hoy, aquí circulando la locomotora, haciendo su acercamiento de materiales. Todos los puertos de combustible, todos los muelles de combustible ocupados. Está haciendo un gran trabajo la destilería de YPF, reforzando su producción para poder resolver esta crisis de abastecimiento de combustible que está habiendo en el país. Y bueno, nosotros lo vemos reflejado en nuestros muelles. Podrán observar que estamos llenos de barcos cargando, también tenemos otro barco cargando coque. El puerto está en plena actividad para lo que hoy tenemos en funcionamiento, pero también con grandes noticias. La gran noticia es que, bueno, por fin se está estableciendo un nuevo puente fluvial entre el puerto de La Plata, en este caso, y el puerto de Montevideo. Ya habíamos hablado de que tenemos un puente establecido con el puerto de Santa Fe, que nos permite traer contenedores desde la zona de Santa Fe al puerto de La Plata. Nosotros teníamos en el puerto una única frecuencia de una naviera brasileña que cada 14 días venía a tomar cargas para distribuir en el mundo. Bueno, a partir de julio vamos a tener una segunda naviera, en este caso la naviera Bessel, que va a ser un puente fluvial entre el puerto de La Plata y el puerto de Montevideo. A través de la gestión que realizó la empresa Tecplata, nuestro concesionario aquí en el puerto, vamos a tener una frecuencia semanal con destino a Montevideo, lo que implica no solamente que vamos a poder aumentar la frecuencia y tener mucha más capacidad de oferta para los cargadores, sino que además vamos a tener una puerta abierta a muchas otras regiones del mundo, porque el circuito que teníamos anteriormente vinculaba fundamentalmente con Asia. Bueno, ahora con este puente a Montevideo vamos a tener la oportunidad de vincular con todo el mundo prácticamente, Europa, Estados Unidos, el Caribe. Así que bueno, estamos muy felices, muy contentos. Creo que de a poco estamos logrando que se vayan dando los pasos necesarios para que este puerto vaya tomando parte del potencial que tiene, que se verá concretado cuando, a partir de que con estos incrementos parciales de carga demostremos que la carga está disponible y que lo único que falta es que una naviera importante de ultramar ingrese al puerto. Bueno, vamos avanzando hacia eso. Confío mucho en que próximamente tendremos grandes noticias para dar, que serán la oportunidad para mucho trabajo, mucho desarrollo y mucho crecimiento para la región y para el país. Gracias. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, el Puerto de La Plata siempre nos está sorprendiendo con cosas nuevas, ¿no? Ya habíamos visto una línea de transporte fluvial de Santa Fe a La Plata como una forma de interconexión interna, y ahora nos avisan de una línea que va a comunicar el Puerto de La Plata con Montevideo. Y creo que esto se condice con un país que está queriendo exportar más, que tiene que tener instrumentos de transporte, los puertos, por supuesto. Me pareció muy interesante. Sí, sí, lo tiene que traer al ojo acá para que no haga ¿Cómo tanto no? video y que venga acá. Lo traemos. Bueno, el invitado, para que usted no diga que yo no me muevo para conseguir invitado, mi producción privada, el invitado, mire, no sabía qué ponerle. Médico psicoanalista. ¿Es como usted? Es como yo. Es como yo. No sé si él sigue en la profesión, yo ya no, pero bueno. Escritor, humorista gráfico. No sé qué decirle, mire, y es más, no le voy a decir Marcelo Rudaeff,
Le voy a decir Rudy, que es como el mundo lo conoce por lo que ha publicado en Humor, en Página 12, en Sí, tantas claro. publicaciones. Claro. Marcelo Rudy, o Rudy Marcelo, gracias por estar en Políticas de Estado. Vos sabés que, sin quererlo casi, el invitado anterior, que es el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, habló del poder de la palabra cuando hablábamos de los fusilamientos del 55 con Eduardo Sigal, con Eduardo en la presentación. Y la palabra, ¿no? Vos que viviste tantos años de la palabra, ¿por dónde arrancamos? A ver, por donde te guste. Arranquemos por decir que no soy médico psicoanalista ni humorista gráfico. Arranquemos por ahí. Entonces mentí. A ver, no, vos no mentiste, vos dijiste la verdad, pero no es la verdad que a mí me expresa. A mí la verdad que me expresa es humorista a secas. ¿Por qué? Porque lo gráfico es una de las herramientas. O sea, yo puedo hacer humor en un diario, donde sería humor gráfico, puedo hacer lo que se llama humor escrito, o puedo hacer lo que se llama humor hablado. O sea, tiene mucho más que ver con la palabra que con la gráfica. Si vos me decís que la gráfica, finalmente las palabras, las letras son grafos y qué sé yo te voy a decir que tenés razón. Pero en verdad tiene más que ver con la palabra o con el lenguaje en cualquiera de sus manifestaciones que con lo que en general se conoce con la gráfica, que tiene que ver más con, no sé, lo plástico, el dibujo, ¿no es cierto? Entonces, yo me considero humorista en general. Psicoanalista, en verdad, no ejerzo como tal desde 1988, por eso no puedo decir que lo sea. Si algo me vincula con el psicoanálisis, tiene más que ver mi condición de paciente, que yo antes decía que era psicoanalista retirado y paciente en actividad. Ahora también soy paciente retirado desde hace un par de años, finalizado, digamos, un cierto análisis, pero también lo mismo. Y la otra cosa, lo de escritor sí te lo tomo, porque es la realidad, tengo libros escritos, y lo que le sumaría por ahí es lo de comediante, en el punto de que desde hace unos 15 años para acá estoy ejerciendo esto, que es pararse delante de una cantidad de personas con un micrófono en la mano y decir cosas esperando que los otros se rían, reflexionen y se rían, o todo eso junto. Fíjate, vos mencionaste... Pero aparte, en ese monólogo habla de la madre judía, lo cual lo une al psicoanálisis también. Está bien. Che, Rudy. Claro, en realidad la Idi Shemame, perdón, la Idi Shemame, que como explico, Rudy, no hace falta ser Idi Shemame. Cualquier mujer de cualquier lugar, ni siquiera cualquier mujer, cualquier persona que maneje la culpa y la sobreprotección es una Idi Shemame. No importa si es judía, no importa si es mujer, no importa si es madre, ¿sí? Rudy, ¿cuándo se te produce? ¿Vos sos humorista desde antes de estudiar medicina o es una forma de sobreponerte al trato con el paciente? ¿Cómo? No, a ver. Volvemos, a ver, yo no sé desde cuándo uno es humorista, diría, para ser coherente conmigo mismo, que uno es humorista desde que empieza a publicar en algún lado, y en general, como es una profesión, uno es humorista desde cuando empieza a publicar o a hacer algo en algún lado y le pagan por hacerlo, ¿no? Antes hay una cosa de deseo, si querés, pero no de realidad, ¿no? O sea, digamos, si vos decís... Si yo digo que soy humorista, quiero decir que el pan o las milanesas de seitán que llegan a mi plato están vinculadas a el trabajo como humorista. Entonces, si lo tomo en ese sentido, diría que desde un poquito antes de los 30 años, más o menos. Siempre me gustó el humor y en realidad... te digo, como médico, en el sentido de médico, sí me recibí, pero jamás ejercí la medicina. O sea, sí ejercí el psicoanálisis, pero la medicina como tal, y lo digo por respeto a todos los médicos que sí lo hacen, por eso es que no me lo considero yo, porque sería como, no sé, para mi gusto, no tener en cuenta la cantidad de gente que realmente todos los días que hizo la carrera, que se recibió de médico, que le ejerce, que tiene una práctica médica, y que, bueno, ese es su trabajo cotidiano y en muchísimos casos su esforzado trabajo cotidiano. El mío es el de humorista. ¿Desde cuándo?
Bueno, ahí yo te lo dividiría en desde cuándo tuve ganas. Mira, en realidad, en mi propio análisis, a mí el humor me gustó siempre, pero lo que pasaba es que cuando yo era chico, nadie te diría, ningún niño en ese momento, y ahora yo creo que tampoco, te diría cuando sea más grande voy a querer ser humorista, porque salvo que sea por ahí el hijo, el familiar o un conocido muy cercano de un humorista, porque uno ni siquiera sabía que existía esto como profesión. Entonces, fue más bien alrededor de los 20, 20 y pico que empecé a descubrir que había gente que su trabajo era ser humorista, ¿no? Y después que yo mismo podía hacerlo y después que a mí me iba a ir mejor como humorista que en cualquier otra cosa que yo hiciera. Quiero decir, no porque siendo humorista me tuviera que ir muy bien, pero haciendo cualquier otra cosa me iba a ir peor. Decime, ¿y esto de que sos expaciente es una autodeterminación o es una resolución del terapeuta? Es un poquito más largo, pero en realidad es una determinación conjunta. O sea, a partir de ciertas cosas y de muchos años de análisis, en enero del 2019 yo estuve pensando algunas cosas, fue el mes en el que mi analista estaba de vacaciones, y sentí que me pareció que, bueno, esto estaba terminado, ¿no? Cuando vuelvo en febrero, le digo a mi analista, Alfredo, digo, Alfredo, me parece que esto ya está. Sí, me dice él, ¿no? Entonces, bueno, entonces convenimos seguir un par de meses más, pero a la manera de cierre, y te voy a dar una primicia, porque nunca lo dije en público, ese análisis terminó con un asado. No cualquiera come un asado con su analista al final del análisis. Exactamente. Oíme una cosa, Rudy. Sí. A ver, hacer humor político, hacer humor en la pandemia, ¿qué es lo más complejo o qué es lo que más te costó, digamos, o que vos sentís que es complicado meterse con el dolor humano o con el dolor que genera a veces la política? De acuerdo. A ver, mirá, como te lo dije del principio, como yo me considero humorista, o sea, no humorista gráfico, no humorista político, no le agregaría ningún adjetivo al humorista. El tema del dolor, a ver, el humor es siempre con el dolor. Lo que no puede hacer el humor, o sea, está mal, perdón, el humor no, el humorista, lo que no puede hacer, lo que no debería hacer es provocar dolor. Pero ocuparse del dolor, de lo que nos duele, de lo que a mí mismo me duele, que probablemente es parecido, capaz que no es igual, pero debe ser parecido que lo que te duele a vos o que lo que le duele a él, ¿viste? Más o menos nos duelen cosas parecidas, cada uno con su tremendo matiz singular, pero las cosas son parecidas. Si no nos ocupamos de eso, no hay de qué ocuparnos, ¿no? Es como lo diría Freud en El malestar en la cultura, ¿no? Que a mí hay una frase que siempre me quedó, él lo hace un poquito más largo, pero dice, hoy en día la cultura resuelve problemas que no existirían de no ser por la cultura, ¿no? Chicos, hace 90 años Freud dijo esto, es increíble, ¿no? O sea, es increíble, no, yo creo que ya era vigente en ese momento y que sigue siendo vigente actualmente. Entonces, mirá, obviamente cuando entra la pandemia es inevitable, o sea, a ver, en general los chistes que hacemos, y cuando digo hacemos no es que yo me crea el Papa, no hablo en plural de mí mismo, sino que todos los chistes que hacemos en Página 12 los hacemos Daniel Paz y yo, ¿no es cierto? Somos dos. Cuando empezó la pandemia, nosotros hacemos chistes de cualquier otro tema, pero lo de la pandemia estaba ahí. O sea, es inevitable desde el 2020 para acá que de cualquier otro tema que vos hables, la pandemia va a estar presente. ¿Por qué? Porque está presente. La política también está presente siempre. O sea, vos podés hablar de fútbol y va a meterse por ahí la política, porque seguramente hay una decisión política en el buen sentido, no la política partidaria, pero sí la política en tanto decidir algo, ponerse de acuerdo, hacer algo con otra persona donde, bueno, yo te dejo esto, vos me dejás esto otro, no sé, lo que fuera, que implica eso del arte de lo posible que decían por ahí que era la política, ¿no? Entonces es inevitable meterse con la política. ¿Qué es difícil? Y no, ahí yo te diría, esto depende de cada día. O sea, hay días donde la actualidad, si querés, te ofrece cosas y hay días donde la actualidad es tan trágica o es tan cómica que es imposible hacer un chiste sobre eso. O sea,
es como que yo no puedo hacer un chiste sobre el humor, puedo hacer humor sobre cualquier otra cosa. Cuando te dicen vamos a hablar del humor, yo digo, bueno, yo te escucho, yo puedo usar el humor, o me sale hablar con humor de cualquier otro tema, pero del humor, es aburridísimo hablar del humor. Claro, claro, claro. El humor y la guerra, ¿no? Ahí tenés la expresión máxima del dolor. Por supuesto, sí, a ver, si vos querés ahora tendríamos, mirá, había un chiste que estamos haciendo en estos días, ¿no? Donde está supuestamente el expresidente, ¿no? Y dice, bueno, el expresidente que terminó su gobierno en el 2019, para ser más claro, dice, hay que entender, hay muchas causas de la inflación, está el virus, está la guerra, estamos nosotros, bueno, digo... No, yo lo corregiría, empezaría, estamos nosotros, está el virus, está la guerra. Claro, o sea, a ver, las cosas que nos duelen, yo creo que son hay como si querés, una especie de póker, ¿no es cierto? Donde además a cada uno, como vos mismo lo señalaste muy bien, lo que pondría en primer lugar por ahí es otra cosa, digamos, ¿no? O sea, por ahí a veces hay una guerra que nos duele, pero que nos resulta más lejana. Quiero decir, vos estás en el medio de una epidemia de un virus que se está muriendo gente y te dicen que en otro país hay guerra y te duele, pero mientras tanto estás acá con tu vecino, tu amigo, quien sea, que está con el virus. En otro momento vos estás en el medio de la guerra y te dicen que en otro lugar hay un virus y te duele que en otro lugar haya un virus, pero vos estás ahí en medio de la guerra. No llegás a fin de mes porque tenés que ir a comprar lo que sea. Si no llegás al 30, pero llegás al 29, hay chiste, porque yo te puedo hacer un chiste sobre qué podés hacer para sobrevivir el 30. Ahora, si no llegás al 4 y te quedan después los 26 días, no hay chiste que yo pueda hacer ahí. Por eso digo, el tema tiene que ver con hasta dónde es dramático y hasta dónde es trágico. Mientras sea drama, hay chiste. Cuando se vuelve tragedia, yo diría, para mi gusto ya no. Pero cualquiera de esos temas, o sea, no es que uno le gana al otro. En todo caso, hay días donde uno le gana al otro, hay días donde se mezclan y así. Vos sabés que yo una vez en la cátedra en la facultad en Psicología Psicoanalítica escribí un trabajo sobre la diferencia entre el chiste, lo cómico, el humor y la ironía. Y yo decía que era muy difícil el manejo de la ironía, porque la ironía siempre está teñida de algo duro, de algo violento. ¿Cómo lo pensás eso? ¿Se puede hacer humor sin ironía? Mirá, honestamente no lo sé, porque, a ver, yo no, a diferencia por ahí de otras disciplinas, pero tampoco lo sé, ni yo, ni ningún humorista que yo conozca hace la más mínima teoría sobre lo que hace. O sea, el humor es como, viste, como cuando, salvando mucho las distancias, ¿no? Cuando le preguntaban a John Lennon y Paul McCartney cómo hacían las canciones, y nos sentamos y las hacemos. O sea, hay un saber hacer, pero no es muy consciente ese saber hacer, es consciente a medias, digamos, ¿no? O sea, es ir hablando. Y de golpe en ese habla lo que uno tiene que facilitar es que aparezcan ciertas cosas no inconscientes, pero sí preconscientes de uno mismo. O sea, esta cosa irónica, esta cosa cínica, mirá, la podés hacer aparecer si la tenés. Claro. Entonces, yo tengo desde muy niño una especie de cosa, no te diría que irónica, aunque un poquito sí, pero te diría más que nada absurda, ¿no? O sea, yo tiendo a ver lo absurdo en cualquier situación. Lo primero que me aparece es qué absurdo que es esto. El primer absurdo del mundo soy yo mismo, ojo, sí, o sea, hay que empezar por ahí. A ver, amigos, si uno no se ríe de uno mismo, no podés ser un buen humorista o un mal humorista, no podés ser un humorista. Ahí quizás está la respuesta a una pregunta que ya me hiciste. ¿Cuándo uno empieza a ser humorista? Y en principio cuando se ríe de uno mismo. Con eso empieza, no termina, pero empezás por ahí. Si no te podés reír de vos, de las cosas que te pasan a vos, si no podés ver el absurdo en tu propia vida, difícilmente ahí hay una cosa, si querés, de mala praxis. O sea, si solo te reís de lo malo que le pasa al otro, y no es muy honesto intelectualmente, profesionalmente, ¿no? O sea, si vos te reís de la inflación, pero a vos no te afecta,
No sé. En cambio, si vos tomás como el primer material, ¿qué te pasa a vos con esto, no? Donde, suponete, hace poco, a fin del mes de mayo, hicimos un chiste con Daniel Paz, donde habrá salido poner el 31 de mayo, y otro dice, che, qué bueno, llegamos a fin de mes. Y otro dice, no, no, vos llegaste a fin de mes. Yo a fin de mes llegué hace 15 días. ¿Se entiende? Oíme, Marcelo, ¿tienen programado algún espectáculo, algunos monólogos, alguna cuestión más pública? Mirá, estamos programando, esto es no con Daniel Paz, sino con Alejandro Sanz, formamos un dúo que se llama RS Positivo. Lo que les pediría a quienes tengan ganas de ver qué hacemos es, tenemos un canal de YouTube que se llama RS y la palabra positivo, ahí hay un montón de videos sobre lo que hacemos. Estamos haciendo shows, algunos los estamos haciendo, como le decimos nosotros, in living, o sea, es en el living de una casa, por lo cual... digamos, es solo como para amigos allegados o amigos de amigos, y estamos viendo de hacer también en instituciones. Hicimos ahora el 3 de junio, hicimos un show en un centro cultural que se llama Palermo CAI, por Palermo, y estamos programando algunos otros, pero todavía no tienen fechas concretas, así que en eso estamos, digamos, ¿no? O sea, en todo caso, Ariel, si alguien tiene ganas de estos shows in living y no te molesta, si se comunica con el programa y vos me llamás y yo me comunico con esa gente, ¿sí? Y lo mismo para alguna institución que tenga ganas, porque también lo estamos haciendo con instituciones. RS Positivo es un dúo de humor y música, o sea, a ver, tengo la suerte de trabajar con Alejandro Sanz, que además de ser un gran humorista, es un gran músico, lo que nos permite crear canciones cómicas, hablar y cantar, hablar los dos y que cante Ale. O sea, yo a veces canto cuando digo, bueno, ya está, terminó, que la gente se vaya, me pongo a cantar. No, mentira, no es para tanto, no es para tanto. Si quisiera hacer que la gente se vaya, me pondría a bailar, ahí sí se irían todos. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos para irte a ver a esta cuestión del living. ¿Hay algo para comer ahí, para tomar? Se lo tiene que llevar uno, claro. ¿Qué historia? No. Mirá, en las reuniones en general se hace con cafecito y galletitas. Ahora vamos a hacer una para el 9 de julio con empanadas incluidas. Después yo te paso un teléfono y en todo caso, si algún espectador tiene ganas, o te lo paso ahora, no hay problema. No, dale, eso lo podés decir. Se llama un celular que es 1561541773. Repito, 15 o 11, como sea, 61541773. La gente que se comunica con nosotros y ahí le decimos cómo es, dónde es, cuándo es, etc. Y cómo es la operatoria, ¿no? La operatoria, sí, es simple la operatoria, no es muy complicado. Ese en general es venga a la gorra y va. No es a la gorra, ¿quién te dijo que era la gorra? Bueno, no me dejás ser creativo. No, podés ser creativo, pero no es a la gorra. No, son reuniones que hacemos con amigos de amigos, así gente, y esto es lo que hacemos. O y sea, también lograste hacer esa configuración para seguir haciendo terapia, digamos. Mirá, a ver, yo hace mucho que respecto de mis síntomas resolví que si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y digamos, mirá, Luis Fernando Veríssimo, y volviendo a lo que estamos al principio, que es a mi gusto un queridísimo escritor brasileño, con muchísimas, para mí es como el Fontana Rosa de Brasil, se define a sí mismo como, yo sé que es una palabra que puede caerle mal a mucha gente, pero bueno, lo vamos a tener que decir porque es esa, un gigoló de las palabras. O sea, es un tipo que trata de seducir a las palabras y vivir de ellas, y que las palabras le den de comer.
De eso se trata. Es la palabra que existe en nuestro lunfardo. No hay otra. Sé que para mucha gente puede sonar feo, pero piense que en todo caso es con palabras y no es con personas. Bueno, Gracias, Rudy. Gracias, Rudy. Vamos a ponernos en contacto y vamos a ver si el 9 de julio podemos ir a ese living a compartir con vos y con Sanz el tema este. Bueno, después hablamos bien, porque no es el 9, la función es el 8, pero después hablamos. Mejor. Dale, un abrazo grande, y gracias por esta comunicación. Gracias. Bueno, Un abrazo. Terminamos. Sí, la verdad que es como que en este programa fuimos en dos extremos, pero muy interesantes, porque también así hacia la vida, ¿no? Sí. América... Aparte, hacer humor, yo admiro a los tipos. O sea, en una época yo era un gran contador de chistes. No, yo siempre fui un desastre, pero soy muy ácido analizando lo que él decía, mi propia vida y en la relación con los demás, ¿no? Un gran contador de chistes y me fui olvidando con el Bueno, tiempo. es que si no se ejercita se pierde. Se pierde, pero admiro tipos como Rudy que tienen esa posibilidad. Yo lo he ido a ver varias veces a los espectáculos de él y realmente me divierte mucho, ¿no? Está bueno. No sé si porque somos ex psicoanalistas o por qué, pero me divierte mucho lo que hace y que lo hace con mucho talento, ¿no? Está bueno. Me parece que ese establecer mirada ácida, crítica, sobre nuestra vida cotidiana, me parece que ayuda a pensar. Vamos también. a ver si el 8 nos presta el living para que vayamos. Dale, y podemos ver si salimos claro. mejor, entramos de una manera y salimos mejor. Salimos de otra. Bueno, nos vamos. Nos vamos Hasta el sábado que viene. el próximo sábado, entonces, en Canal 7 de Cablevisión, somos. 517 de Flow para todo el país. Y en YouTube, para todos los que nos quieran seguir en Políticas de Estado. Y el sábado que viene, prepárese, porque acá se acabó la joda. Basta de humorista, de Rudy, de Raimundi, que también habló de la palabra. No, el sábado que viene tenemos a 2 pesos pesados que si nos confirman se va a tener que agarrar de las paredes. Esto fue la vuelta al vivo. ¿Vio? Usted quería vivo, bueno, él tiene vivo. Ahí está, muy bien. Nos vamos, chao. Chao, buenas tardes, Pásenla noches. muy bien, muy buen fin de semana. Buen fin de semana.